Sí, la verdad que fue un partido bastante raro, que no entramos bien, pero como es el fútbol, nos quedamos con las sensaciones positivas que tuvimos en la segunda parte y para nosotros eso es la línea para seguir y eso, así que muy positivos después del partido, independientemente del resultado, pero estamos confiados. No, la plantilla sigue a 100% confiado, estamos con mucha confianza y con muchas ganas de mejorar cada día y salir de ahí abajo. Sí, por suerte o no sé, por desgracia, sí que llevo una temporada aquí que he vivido una situación igual y en estos momentos lo único que nos queda es estar muy unidos entre nosotros, con mucha tranquilidad y que de ahí vamos a salir seguramente. Del rival que tenemos el domingo, sabemos de lo que ellos son capaces de hacer y lo están haciendo la cosa muy bien, por eso van primero, pero nosotros tenemos nuestras armas y con esas armas sí que vamos a intentar ponerle ese partido difícil y aquí siempre ha sido un fortín, independientemente del resultado de este año, pero aquí no va a ser fácil que nos lleve los puntos. Sí, eso sí que lo tenemos en la cabeza. En nuestra casa no tenemos que hacernos más fuertes de lo que estamos haciendo y estamos convencidos de que la gente va a apoyarnos a full y que vamos a sacar eso hacia adelante. Sí, la verdad que el último partido contra Bergantiños, eso fue una sensación que nos gusta tener casi todos los domingos cuando jugamos aquí en casa, porque había mucha gente que nos apoyaron desde el primer minuto hasta cuando íbamos por debajo, ellos estaban ahí animando y eso sí que nos dio el plus para empujar y ir a por el partido.